No. Ahí está. Muchas gracias, profe. No, de nada. Vamos entonces a nuestro dibujo. Y yo les voy a ir relatando digamos, la forma de resolver este ejercicio y otros similares con algunas particularidades. En este caso, tal como está dibujado acá, vemos que tenemos una parte de viga de alma calada o reticulada, que es esta, la que marco con el cursor, y una parte de alma llena, que es esta otra, y un tensor que está acá abajo, una biela. Fíjense que es una barra que está articulada en sus dos extremos y no tiene ninguna carga. O sea que la única posibilidad de reaccionar de esta chapa es según el eje que une las dos articulaciones. Por eso vemos que esto es un tensor. Entonces, ¿cómo se encara la resolución de este ejercicio? Lo primero es el cálculo de reacciones. Si ustedes se fijan, tenemos una chapa, dos chapas, tres chapas. Que esta sea un reticulado, que esta sea una viga de Almayén y que esta sea un tensor, no dejan de ser tres chapas. Son tres chapas que están articuladas entre sí, por lo tanto, en su conjunto conforman un rígido indeformable. Entonces, todo esto es un rígido. Es decir, es una única chapa rígida que va a tener 3 grados de libertad en el plano. Esos 3 grados de libertad en el plano están restringidos por los vínculos externos. Acá tenemos un vínculo de segundo grado, acá tenemos un vínculo de primer grado, y entonces ahí se terminó la historia, tenemos una viga simplemente apoyada en el plano. Hacen el diagrama de cuerpo libre, es decir, acá tenemos dos reacciones, acá tenemos una, hacemos sumatoria de momentos en A, obtenemos la reacción en B, sumatoria de fuerzas horizontales y obtenemos la reacción horizontal en A, y por último, podemos hacer una sumatoria de momentos acá, en este punto de concurrencia de la vertical en B y la horizontal en A, es decir, acá, y obtenemos la reacción vertical en A. Entonces ahí ya tenemos todas las reacciones externas. Ahora bien, cuando nosotros queremos calcular las solicitaciones, vamos a necesitar poder cortar la estructura en dos en cada sección característica. Si yo corto acá, y tengo que reducir el sistema izquierdo, por ejemplo, y no corté el tensor, no voy a poder hacerlo, porque corto acá y de dónde vengo, hasta dónde va la resultante izquierda y hasta dónde va la resultante derecha. No puedo, necesito sí o sí conocer la tensión del tensor para poder cortar la estructura en dos. Porque siempre tengo que recordar que para solicitaciones yo lo que tengo que hacer es cortar la estructura en dos en la sección característica que esté estudiando y reducir el sistema izquierdo o el sistema derecho al baricentro de la sección en estudio. Entonces, lo que voy a hacer el siguiente paso es calcular las tensiones que ocurren en el tensor. Yo tengo muchas formas de resolver este ejercicio. Puedo también hacer el despiece, es decir, desvincular la chapa reticulada de la viga de alma llena y poner la fuerza que hay en el tensor, las reacciones en el vínculo interno, que son las articulaciones, que son dos, o, que es lo que yo les propongo, no hacer el despiece, solo cortar el tensor y trabajar con las propiedades que tienen las articulaciones internas, que es que voy a garantizar que esa articulación esté en equilibrio, es decir, voy a garantizar el equilibrio de una chapa respecto de la otra, haciendo sumatoria de momentos respecto de esa articulación interna, de todas las fuerzas que actúan en la chapa izquierda o de todas las fuerzas que actúan en la chapa derecha, que es la misma propiedad que tienen las articulaciones en los arcos de tres articulaciones. Pero esa propiedad se da para todas las articulaciones internas que tengan las estructuras. Se da en esta, se da en cualquiera de estas, en cualquiera. Es una propiedad de las articulaciones que me dice que la chapa izquierda no puede girar respecto de la chapa derecha. ¿Y cómo yo garantizo eso? Que la resultante de todas las fuerzas que actúan en la chapa izquierda pasa por la articulación. ¿Y cómo yo garantizo eso? Diciendo que la sumatoria de momentos de todas las fuerzas que actúan a la izquierda pasa por esa articulación, es decir, el momento es nulo. Esa es la propiedad de las articulaciones que yo estoy usando cuando planteo sumatoria a izquierda o a derecha.
Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Hacemos sumatoria de momentos de todas las fuerzas que actúan en la chapa reticulada respecto de C. ¿Y quiénes van a ser? Las dos fuerzas que teníamos acá del apoyo A y la tensión del tensor. Entonces ahí directamente despejamos el tensor y ya tenemos esa tensión para poder calcular las solicitaciones en cada sección característica. Las secciones características entonces son donde hay un cambio de dirección en el eje de la barra, donde hay un nudo, donde hay una carga puntual aplicada, o donde hay, por ejemplo, si este voladizo fuera un poquito más corto, este pedacito de carga distribuida actuaría acá abajo, si este voladizo fuera un poquito más corto. Entonces, acá aparecería una sección característica, que es donde empieza a actuar la carga distribuida porque se interrumpió digamos, la sombra que producía este voladizo. Eso si este voladizo fuera más corto. ¿Hasta ahí va? ¿No hay dudas hasta ahí? Sí, está bloqueado. Ahora, ¿qué pasa si que era como habíamos arrancado a hablar de este ejercicio? La otra posibilidad es que esta barra CD, fuera un poquito más larga y continuara hasta acá. Y que esta carguita distribuida también fuera más larga y actuara sobre esta prolongación de la barra CD. En ese caso, si nosotros hiciéramos sumatoria de momentos respecto de la articulación C de la chapa derecha, también va a intervenir este pedacito de carga distribuida. ¿Por qué? Porque está actuando en la chapa derecha. Si bien queda a la izquierda de la articulación C, cuando nosotros hablamos de sumatoria de momentos a izquierda o a derecha de la articulación intermedia C, no nos estamos refiriendo estrictamente a las fuerzas que queden a izquierda y a derecha, no. Nos estamos refiriendo a todas las fuerzas que actúan en la chapa izquierda o en la chapa derecha. Entonces, si este parante fuera un poquito más largo, este pedacito de carga distribuida, a pesar de quedar a la izquierda, actúa sobre la chapa derecha. Entonces, cuando se plantea sumatoria de momentos respecto de C de las fuerzas de la derecha, ahí ves que va a intervenir. ¿Ahí está? Ah, sí, hubiera caído en esa. Bueno, esa es una muy frecuente, por eso lo digo. Otra cosa, por ejemplo, cuando ustedes tienen acá, en este punto, acá el dibujito es claro, está, digamos, esto es como para que vean cómo funciona cuando tenemos un vínculo externo que coincide con la articulación de un vínculo interno. Acá coinciden dos articulaciones. Están separaditas acá, pero en realidad no están separadas en la realidad, es un mismo perno. Pero ¿qué se hace ahí? Cuando ustedes hacen el diagrama de cuerpo libre de toda la estructura, sacan el vínculo externo, es decir, sacan el patín, pero la articulación interna queda. A esa no la desvincularon. Entonces, ahí aparece únicamente la fuerza externa RB. Ahora, cuando sacan y cortan el tensor, aparece la tensión del tensor. Y ahí entonces aparecen las dos. A lo que voy es que cuando quieren hacer el diagrama de cuerpo libre, pueden ir sacando los vínculos de a uno. Por ejemplo, acá, cuando tienen, en este caso también, tienen la articulación interna en A, que vincula a estas dos bielas, y después, en esa misma articulación, tenemos el vínculo externo A, que es una articulación a tierra. Cuando ustedes hacen el diagrama de cuerpo libre de toda la estructura, lo que sacan es el vínculo externo y ponen las dos reacciones externas. Si después quieren hacer el diagrama de cuerpo libre del nudo, por ejemplo, si les llegan a pedir
que se les puede llegar a pedir, que por el método de los nudos digan cómo se resuelve este reticulado. A lo mejor no en el práctico, porque en el práctico generalmente nos abocamos a el cálculo de solicitaciones, pero en la parte teórica se les puede preguntar cómo resolverían. Bueno, ¿cómo lo resuelven? Hallan las reacciones de vínculo externo y después tienen que ir cortando nudo a nudo y viendo las incógnitas que se le generan. Cortan acá este nudo, tienen las dos reacciones externas y a raíz de que cortan estas dos barras, aparecen las tensiones en esas bielas. Y entonces ahí tienen dos incógnitas. Esto es el método de los nudos. El método de los nudos consiste en ir cortando, aislando nudo a nudo, de manera tal de que aparezcan siempre dos incógnitas no más, porque recuerden que en el método de los nudos tenemos casos de fuerzas concurrentes. Entonces, solo se pueden plantear dos ecuaciones linealmente independientes. Es decir, que podemos tener solo dos incógnitas por cada planteo de diagrama de cuerpo libre de cada nudo. Entonces, si cortamos acá, aparecen estas dos, y bueno, conocemos estas dos, entonces tendremos que ir a este después, y aparecen estas dos incógnitas, y así sucesivamente recorriendo todo el reticulado. Pero lo que iba acá en particular era en eso, en que ustedes van quitando un vínculo y ponen de manifiesto la reacción que se genera en ese vínculo. En este caso, que coinciden vínculos externos y vínculos internos, primero sacan el externo y después sacan el interno y aparece la reacción del vínculo interno. No sé si quedó claro eso, si no les hice más lío que ayuda. Sí, profe, claro. ¿Sí? Entonces, en la parte teórica nos podrían preguntar cómo tipo la resolución de los métodos de Sí, reticulación. sí, 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 se pide eso. ¿En qué consiste un método? ¿Para qué se usa Ritter? ¿Para qué se usa el método de los nudos? ¿Cuándo se usa el doble corte de Ritter? Sí, eso se pregunta. Las hipótesis simplificativas de los reticulados. En reticulados se pide eso en general. Sobre todo en qué consiste, ustedes tienen que saber resolver, así como están el cálculo de solicitaciones para las vigas de alma llena, en las vigas de alma calada, cómo se hace, que es la resolución del reticulado, digamos. Claro, claro. Profe, entonces si yo corto, quiero estudiar por el método de los nodos, el nodo A, corto Sí, ¿cómo se llaman? Las vigas en las A, bielas, las bielas, perdón. sí, Y las reacciones externas, ¿la dejo como están, como las hallo? Por ejemplo, si la vertical en A me da para arriba, sí. la ¿Por externa. qué? ¿Por qué? Porque vos fijate que cuando vos cortás acá, vos aislás el nudo A y estás considerando las reacciones tal como las hallaste. Son las dos reacciones de vínculo sobre A. Vos no estás viendo eh, la Tierra, que ahí si vos vieras la Tierra, tendrías que cambiar el sentido, porque estás considerando el otro cuerpo que estaba interactuando con la viga de alma calada. No sé si me explico. Cuando vos haces el principio de acción y reacción, cuando cambias el sentido de las reacciones, eso se da cuando vos estás mirando el otro cuerpo, la acción de esas reacciones sobre el otro cuerpo. En este caso, cuando vos hallaste las reacciones en el vínculo externo, ¿qué hiciste? Hiciste el diagrama de cuerpo libre de todo esto. Esta es la misma viga reticulada que vos estás estudiando cuando cortás en A. Entonces no estás considerando, no estás viendo la acción de las reacciones en A sobre el otro cuerpo que sería la Tierra, sino que seguís mirando la acción de esas dos reacciones sobre la viga reticulada. Ahí ¿Se entendí, profe. entiende? Sí, sí, se ¿Sí? entendió. Si hay algo más acá interesante que pueda mostrarles.
En espacial, miren, por ejemplo, cómo se calcularía en una sección. No les vamos a pedir que calculen toda la estructura, no, pero tienen que tener conocimientos de solicitaciones en el espacio, porque son necesarias para las materias posteriores. Entonces, sí se les puede pedir, por ejemplo, que calculen el torsor en una sección, o el flector en una sección, saber qué fuerzas están actuando o qué fuerzas te producen flexión en una determinada sección. Por ejemplo, a ver si esto está acá abajo, si tienen nombre las secciones, lo que quiero ver. Acá está. Por ejemplo, acá las reacciones, el cálculo de reacciones es digamos, haciendo el planteo de las ecuaciones fundamentales de la estática para el espacio, ¿no? Entonces ahí obtienen, acá tenían, si no me equivoco, había acá está. Este es un buje largo, este es un anillo. El buje largo permite los desplazamientos en esta dirección, en el sentido X, pero no permite los desplazamientos en la dirección Z ni en la dirección Y. Tampoco permite el giro según el eje Z, porque es largo en ese sentido, entonces no permite el giro en este sentido, en la dirección Z, ni tampoco permite el giro según el eje Y. Lo que sí permite es el giro en el sentido X. Entonces permite en el sentido X el giro en el sentido X y el desplazamiento en el sentido X. Y los otros 4 sí están restringidos. Y el aro solo restringe los desplazamientos según el eje Y y el eje Z. Entonces, una vez calculadas las reacciones en los vínculos externos, podemos ir al cálculo de las solicitaciones. No vamos a mirar todo el ejercicio porque es bastante largo, pero por ejemplo, lo que sí tenemos que ver es, por ejemplo, a ver, en esta sección, en una sección acá, la sección E que mira a D. Esta sección que está acá, que es el rectangulito que estoy marcando con la manito, es la sección ED, acá. Entonces, para esta sección, las fuerzas que produzcan giros alrededor del eje Z van a estar produciendo torsión. ¿Quiénes me van a producir giros respecto del eje Z? Esta carga distribuida produce momento alrededor del eje Z. ¿Quién más me produce momentos alrededor del eje Z? Esta carga de 1,6 toneladas por este brazo de palanca. La fuerza de 2 no, porque es paralela al eje Z. Este momento ya es un momento, digamos, no tenemos que multiplicarlo por nada, pero que actúa según este eje que es el Y, creo, ¿no? El eje Y, o sea que ese no intervendría. Y este tampoco. Entonces, si quisiéramos calcular el momento torsor en esta sección, ¿quiénes van a intervenir? La carga distribuida de Q, esta Q por su longitud, por su brazo de palanca, que es la mitad, menos la torsión que produce el 1,6 por este brazo de palanca. Y ahí entonces obtenemos el torsor respecto de esa sección. ¿Está? El flector en esa sección sería... Profe, Sí. faltó el momento de 2,8 toneladas metro. Tenés razón, acá tenés un 2,8. Este no lo vi. El 2,8 está según ese eje. Así que sí, también hay que tenerlo en cuenta, así como está, digamos, porque eso ya es un momento. Respecto de los signos, que eso no hablamos,
acá por la regla de la mano derecha, vamos a tener que el 2,8 va a tener signo negativo. La fuerza distribuida va a producir también un momento negativo. Y la fuerza de 1,6 va a producir momento positivo. Después, ¿quiénes me van a producir flexión? Me van a producir flexión aquellas fuerzas que produzcan momentos según el eje Y y según el eje X, que son los dos ejes respecto de los cuales vamos a tener flexión en esa sección de ED, la que está acá. Está y lo mismo, después corte normal. O sea, en una sección sí se puede pedir. Eso creo que inclusive en hay unas preguntitas que se hacen antes de ir a, digamos, el examen tiene 3 instancias. Una primera instancia de preguntas teóricas o teórico-prácticas que las hacen ustedes solos a través del Moodle. Después, pasadas esas preguntas, y en esas preguntas generalmente sí se les puede pedir esto, es decir, que se calcule cómo es el esfuerzo de corte en la sección tal, y está el dibujito y está el estado de carga. Entonces ustedes ahí tienen que elegir la opción que les parece correcta. Terminada esa instancia, se pasa a una entrevista. Y ahí sí les podemos pedir oralmente cualquier tema de los temas de teoría en general. Y después sí tienen, bueno, la parte práctica que es propiamente dicha, que es generalmente un cálculo de solicitación. Está interesante. Los desarrollos teóricos que había en los finales presenciales se cambió por el método de examen oral. ¿Sabes cuál es claro, ¿sabes cuál es el tema? A nosotros lo que nos interesa es saber si saben. Si nosotros les llegamos a pedir que hagan esa resolución por escrito y no tenemos por ahí mucha certeza de si realmente la hacen o la están consultando, ese es el tema. Y como nuestra materia, por suerte, es bastante conceptual, charlando con el alumno uno se da cuenta si tiene los conceptos. Al preguntarles, nosotros ahí vemos si realmente manejan los conceptos, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Profe, y si se pregunta algo y no tiene bien claro un tema, ¿se le perdona un poco o directamente? O directamente se lo echa, no. Mira, vamos viendo. Hay preguntas que son básicas, hay dudas que no se pueden tener. Por ejemplo, hay que saber reconocer los apoyos. En apoyos no se puede, no podés pasar estabilidad 1 sin reconocer todos los apoyos con seguridad. Toda la cuestión de isostaticidad interna, externa, reconocer cuando algo es hipostático o hiperestático, todo eso no admite discusión. Ahí sí somos exigentes porque realmente no podés pasar estabilidad 1 sin saber eso. Después, si por ahí no se acuerdan bien alguna cosa, y bueno, se hace tipo un estudio de casos, se ve qué es lo que se sabe y qué no, y bueno, en función de eso después va la nota. Pero hay cosas que sí son, por ahí hay chicos que yo escucho también que dicen, sí, me mató porque no sabía tal cosa, y suponen que es por una cosita nomás que salieron mal. Y sí, pero esa cosita era fundamental. No saber reconocer apoyos, no saber reconocer un sistema, si es isostático o no, es fundamental en nuestra materia. Es fundamental. Entonces, eso sí es imperdonable. Después otras cosas, si no te acordás de Goulding-Papu, de cómo era la fórmula, qué sé yo, bueno, por ahí eso se
se lo puede tolerar, o bueno, o se le da una ayudita para que arranquen con la exposición, si hay algo que están empantanados, o si por ahí no reconocen. Otra cosa, lo que también pedimos es, y que tienen que saber, es resolver líneas. Muchas veces suponen que no, que tienen que saber uno de los dos métodos. No, tienen que saber los dos métodos, el método analítico, el método cinemático, tienen que saber reconocer los centros instantáneos y relativos de rotación. A lo mejor no, sí podemos llegar a perdonar el que no sepan hallar el delta cuando la sección es inclinada, por ejemplo, y estamos pidiendo esfuerzo de corte. Bueno, ponele que no sepan cómo resolver y hallar los deltas en la dirección del esfuerzo, bueno, eso lo podemos perdonar, pero saber reconocer los centros, eso tienen que saber, y saber hacer la línea también. Cómo se mueve la estructura, eso tienen que saber porque lo necesitan para materias posteriores. Este es más sencillo que el otro. Acá no tengo más ejercicios. ¿De líneas quieren ver algo o eso tienen bien claro? Método cinemático puede ser, profe. Sí, cómo no. Yo tengo cierta dificultad con el método analítico. Como que el método cinemático lo hice más y entonces lo tengo más claro, pero el analítico no. Más cuando tenemos que graficar y eso. El método analítico es hasta más fácil. Ahora que voy a poner mi... Sí, ahí los escucho mejor. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Más bajo, creo. ¿Aquí? ¿Ahí me escuchan? Si me acerco, Ahí sí, ¿no? profe. ¿Sí? Bien. Sí, se escucha, profe. Entonces, vamos a hacer alguno más, que tenga alguna cosita más interesante, porque estos son demasiado básicos. Por ejemplo, línea de M, eso tienen que saber porque es muy sencillo y no tiene mucha vuelta. Ustedes tienen primero la estructura isostática, ¿no es cierto? Cuando queremos hallar la línea del momento, introducimos la articulación para liberar un grado de libertad en correspondencia con la solicitación cuya línea uno quiere hallar. En este caso es el momento, entonces tenemos que liberar la posibilidad de giro relativo entre las dos secciones de la sección que está planteada para hacer la línea. Entonces, para posibilitar el giro relativo de las dos caras, es que introducimos esa articulación. Al introducir esa articulación, esto puede girar, entonces, pero en realidad sabemos que no gira porque esto está en equilibrio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que introducir las dos cuplas que están actuando en las dos caras para que ese giro no se dé, porque en realidad no se da. Si nosotros sabemos que esto está isostático, esto no se mueve. Todo esto es ideal, es un mecanismo ideal que colocamos para ver cómo se movería y cuál sería la línea de influencia. Entonces, primero ponemos la articulación para poder liberar la posibilidad de giro relativo entre las dos caras. Y después ponemos las cuplas que actúan en las dos caras. Y restituimos el equilibrio del sistema. Ahora esto, que antes era una estructura isostática, se ha convertido en una cadena cinemática de 1 grado de libertad. ¿Cuál es el grado de libertad que tiene? Justamente la posibilidad de giro relativo entre las dos caras de la sección en estudio. Una vez que tenemos esto convertido en cadena cinemática de 1 grado de libertad, hallamos los centros instantáneos y relativos. Siempre que tengamos articulación a tierra, hay un centro instantáneo de rotación. Siempre.
Entonces, lo primero que yo tengo que identificar es dónde hay articulaciones a tierra, acá. Esto es entonces centro instantáneo de rotación de la chapa 1. Ahora bien, cuando tenemos articulaciones relativas, es decir, entre dos chapas, seguro tenemos centro relativo de rotación entre las dos chapas vinculadas por esa articulación. La única posibilidad, si no hubiera ninguna otra, ningún apoyo, ¿qué puede hacer esta chapa respecto de la otra? Es girar alrededor de este punto. Ahora, en este caso tenemos una articulación. Si tuviéramos dos bielas, el punto de concurrencia de las dos bielas es la articulación relativa entre las dos chapas. Si esas dos bielas se cortan en un punto finito, ahí tenemos una articulación relativa ficticia. Y si se cortan en el infinito, también tenemos una articulación relativa que se encuentra en el infinito, que es el caso de, a ver si lo tenemos acá abajo, acá, por ejemplo, cuando tenemos dos bielas paralelas que se cortan en el infinito. La articulación relativa entre estas dos está en el infinito donde se cortan, y ahí está, uy, mi aire acondicionado se puso a hacer ruido. Donde se cortan estas dos, tenemos la articulación relativa entre estas dos chapas. Volvemos a la de N. ¿Me escuchan? Si no, lo apago al aire. Sí se escucha, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos articulación relativa, articulación absoluta de la chapa 1. Nos estaría faltando el de la chapa 2. Nosotros sabemos que el centro instantáneo, el centro relativo de dos chapas consecutivas siempre está alineado con los centros instantáneos de las mismas. Entonces, sabemos que C1, C12 y C2 tienen que estar alineados. Entonces, trazamos una recta que una a C1 con C12 y en algún lugar de esta recta va a estar C2. Lo otro que conocemos es que este punto de la chapa 2, que está vinculado a tierra por medio de un patín, se mueve en esta dirección, es decir, en la dirección paralela a la superficie de apoyo. Por lo tanto, si esta es la dirección de su movimiento posible, el centro de rotación está en la normal a esa dirección de movimiento. Entonces, trazando una normal a esa posibilidad de movimiento por el punto en estudio, sabemos que en algún lugar de esta recta está el centro instantáneo de rotación de este punto. Quiere decir que el punto donde se cortan estas dos direcciones, ahí está C2. Luego trazamos una horizontal, proyectamos los centros, acá está C1, acá está C2, le ponemos prima porque es la primera proyección, acá están los originales, acá se le pone prima, y si tuviéramos necesidad de hallar los diagramas horizontales, le ponemos doble prima a los que están acá. Proyectamos estos dos, le damos un movimiento cualquiera a la chapa 1, es decir, cualquier recta que pase por C1', es compatible con los vínculos, es un movimiento compatible con los vínculos. ¿Por qué digo eso? ¿Cuál es la condición que está imponiendo C1? C1 dice que este punto no puede moverse ni para arriba, ni para el costado, ni para ningún lado, es decir, no puede tener elaciones verticales. ¿Qué quiere decir eso? Que este punto tiene elaciones verticales nulas, quiere decir que la recta que defina los corrimientos verticales de la chapa 1 tiene que pasar por C1. Entonces, una vez que le doy un desplazamiento cualquiera a la chapa 1, veo qué pasa con la chapa 2. La chapa 1 yo la muevo con cualquier dirección, es decir, la puedo mover hacia arriba también si quiero, con cualquier ángulo. Ahora, a raíz de ese primer movimiento, la chapa 2 tiene una sola configuración posible. Estas cadenas son de 1 grado de libertad, por eso se llaman también de movimiento obligatorio, porque uno moviendo a una chapa, la otra se mueve a consecuencia del movimiento de la primera con una sola posibilidad o una sola configuración posible para que sea compatible con los vínculos. ¿Qué quiere decir eso? Yo a esta la moví en cualquier dirección, y ahora veo qué pasa con la chapa 2. La chapa 2 veo que
este punto de la chapa 2 no puede tener corrimientos verticales ni horizontales. Quiere decir que la recta que defina los corrimientos de la chapa 2 tiene que pasar por C2'. Y lo otro que conozco de la chapa 2 es que este punto de la chapa 2 está vinculado a la chapa 1 por medio de una articulación. Quiere decir que si la chapa 1, este punto de la chapa 1 bajó tuvo este desplazamiento vertical, este punto de la chapa 2, que está vinculado por medio de una articulación, tiene que bajar lo mismo. Quiero decir que este punto, que pertenece a la chapa 1, tiene que tener el mismo desplazamiento vertical en la chapa 2. Quiere decir que este punto también pertenece a la recta que define los corrimientos de la chapa 2. Entonces, uniendo este punto con este punto, obtengo la recta que define los desplazamientos de la chapa 2. Y ahí obtengo entonces el diagrama de corrimientos verticales que estaba buscando. Hasta ahí esto es diagrama de laciones verticales o de corrimientos verticales. Planteando el principio de trabajos virtuales, voy a ver en qué escala este diagrama de corrimientos verticales se convierte en la línea de influencia del momento flector. Entonces, ¿para eso qué voy a hacer? Voy a plantear el principio de trabajos virtuales que dice que la sumatoria de los trabajos producidos por un sistema de fuerzas en equilibrio a lo largo de un desplazamiento virtual es nulo. ¿Qué quiere decir esto? Que P1 por el desplazamiento de su punto de aplicación en la dirección de P1, que en este caso es vertical, y esto es de desplazamientos verticales, o sea que acá tengo el delta P. Este sería el primer término. P va hacia abajo, el delta P va hacia abajo, este término es positivo. Ahora tengo que ver qué trabajos produce M1. M1 gira a lo largo del giro que se produce en la chapa 1. La chapa 1 gira este ángulo, que es θ 1. Entonces, veo que el sentido de giro de M1 es antihorario, el sentido de giro de la chapa es horario, por lo tanto, el trabajo que produce es negativo. Lo mismo pasa con M2, M2 es horario, la chapa 2 gira en sentido antihorario, trabajo negativo. Ahora bien, M1 es igual a M2 y en realidad es el momento flector que se está produciendo en esa sección, que es el mismo, justamente. Tienen que ser iguales para que esto esté en equilibrio, si no, esto no estaría en equilibrio. Entonces le ponemos el valor MSS, que es el valor del momento flector en la sección. Sacando factor común MS, nos queda este término que es la suma de estos dos ángulos, que en realidad, ¿qué es? Es el giro relativo entre las dos caras de la sección en estudio. Es el ángulo que giran entre la chapa 1, entre la chapa 1 y la chapa 2, que es este ángulo que se da entre las dos rectas que definen los corrimientos de las dos chapas. Es el ángulo externo este. Entonces podemos sacar factor común y poner acá este ángulo, que este es el giro relativo entre las dos caras de la sección. Y después nosotros sabemos que si nosotros ponemos en el diagrama de laciones verticales en escala una distancia unitaria, podemos obtener en ordenadas el valor de ese ángulo. Eso está, cuando vean la teoría, ahí en los videitos que pusimos, y si no, en la teoría en la teoría escrita, cuando comienza el desarrollo de método cinemático, se habla de cuando se plantea cómo se saca el diagrama de laciones verticales, se ve esto. Se ve que uno poniendo en escala una distancia unitaria, se obtiene acá en ordenadas el valor del ángulo de giro. ¿Qué es esto lo que hacemos acá? Poniendo una distancia unitaria en escala, obtenemos en ordenadas el valor del ángulo. Sabiendo que para ángulos muy pequeños el ángulo va a ser igual al arco por el radio, que es esto que se ve acá,
y sabiendo que la tangente del ángulo es prácticamente igual a la tangente, recuerden que todo esto, si bien acá se lo ve enorme, todos estos son movimientos muy pequeños. Recuerden que una de las características de los desplazamientos virtuales es que sean muy pequeños de manera tal de que no modifiquen la geometría del sistema. ¿Mm? Si bien acá los hacemos grandes para que se vean, en realidad todo esto es muy pequeño. Entonces, haciendo esto, podemos reemplazar el delta 1,2 por lo que vale, que es delta. Delta es este cateto de este triángulo sobre 1 metro, que es este radio. El radio sería el radio del arco, si esto fuera un arco. A este metro lo pasamos arriba y ahí nos queda los tonelámetros para que nos quede las unidades del momento. Y este delta es este segmento que se lo mide en X centímetros y se lo pone acá. Nunca les vamos a pedir que midan, porque acá no hay interés de que ustedes saquen un valor de la solicitación. Si quisiéramos valores de las solicitaciones del momento flector en esa sección cuando P está en ese lugar, les pediríamos el analítico, porque ahí ustedes tienen valores exactos. Esto es un método gráfico que es mucho más expeditivo y se ve mucho más rápido cuál es la línea de influencia que se obtiene, pero no tiene interés desde el punto de vista numérico, sino cualitativo. Por eso acá nunca les vamos a pedir que midan el delta o que saquen un valor. ¿Está? Y por último se ve el tema del signo. Acá cuando se hizo el despeje se obtuvo que para esta posición de P, que es donde donde planteamos el principio de trabajos virtuales, nos dio que el momento es positivo. Significa que para esa posición de P le ponemos signo positivo. Significa que efectivamente la tracción es abajo como habíamos supuesto. Y para todo el diagrama que quede por encima se pone signo negativo. ¿Qué significa eso? Que cuando P ande por acá, el valor del momento flector va a ser este, el que midamos acá y lo multipliquemos por la escala, pero la tracción no va a ser abajo, como está indicado acá, sino que va a ser arriba. ¿Está? Sí, profe, yo más le pedí para escuchar el lenguaje técnico de este tema. Ah, yo ya me copé y le mandé todo el ejercicio. ¿Tenés alguna otra duda? ¿Querés que veamos otra cosa o es sufi? No, con esto es suficiente. Listo. Profe, y para encontrar los centros instantáneos en vigas de eje recto, ese me confunde un poquito. A ver, para que mire dónde tengo eso. En vigas de eje recto, vamos a buscar alguna. No, esta no es viga de eje recto. Yo estaba segurísima de que entendía cómo encontrar los centros y todo, pero en el eje recto ahí sí me confundí. No sé si tengo alguna acá, pero como estoy con una computadora prestada. No, esto es cadena cinemática cerrada, ya no les pedí. Si con abierta los hacemos sufrir, con cerrada nos matan. A ver acá. Yo tampoco. Acá una de las cosas que por ahí está interesante, dos cositas nomás acá. Si ustedes tienen un empotramiento y les piden la línea de influencia de la reacción,
lo que tiene que poner acá para poner de manifiesto el momento de empotramiento es una articulación que articule todo el sistema a tierra. Entonces uno le da la posibilidad de giro y aparece la cupla, digamos, de empotramiento. En el caso de que se quiera ver la reacción horizontal, lo que se hace es, se pone un mecanismo ideal, esto sería la tierra, y dos patines o dos apoyos de primer grado en sentido horizontal, de manera, perdón, esta es la de la fuerza vertical. Si yo quiero poner de manifiesto la fuerza vertical, es decir, hallar la línea de la fuerza vertical, se ponen dos apoyos horizontales, de manera de impedir el desplazamiento horizontal, impedir el giro, porque al haber una distancia entre estas dos se puede materializar la cupla de empotramiento, pero sí permite el desplazamiento vertical, entonces aparece la reacción B sub A que impide justamente ese desplazamiento vertical. No sé si se entiende. Acá con los apoyos restrinjo la posibilidad del giro y la posibilidad del desplazamiento horizontal. Y sí dejo, es decir, es posible el desplazamiento vertical que me lo va a impedir B sub A, que es la línea que yo quiero hallar. Lo mismo hago si quiero hallar la de HA. Si yo quiero hallar HA, lo que voy a hacer es liberar la posibilidad del desplazamiento de HA y restringir todos los otros. ¿Cuáles son todos los otros que no tienen que ocurrir? El desplazamiento vertical, por eso los apoyos son horizontales, impiden el desplazamiento vertical. Y la posibilidad de giro. Al estar separados, se puede materializar el momento de empotramiento y no se permite el giro. La única posibilidad acá de desplazamiento es el horizontal y por eso aparece HA. Eso es lo único interesante del empotramiento. Ah, y otra cosa que también está interesante acá es, por ejemplo, si quisieran hacer la línea de influencia de esta sección, por ejemplo, del momento flector en esta sección, cuando ponen la articulación, ven que este sector, esta viga, está empotrada. Por lo tanto, esto que está acá no puede tener desplazamiento. Esto sigue estando isostático. Todo esto sí se puede mover. Acá sí vamos a tener diagrama de laciones verticales, pero este sector no, porque está empotrado. Entonces, siempre que alguna parte de la estructura les quede empotrada, eso no va a tener posibilidades de movimiento, porque sigue siendo isostático. ¿Está? Los desplazamientos comienzan acá. Y esto se va a comportar como si fuera una articulación a tierra. Es como si la tierra llegara hasta ahí. Entonces, esta articulación, que es intermedia entre estas dos chapas, en realidad va a ser C2, es la articulación a tierra de esta chapa. Por eso acá está este centro instantáneo de rotación C2'. ¿Está? Sí, profe. A ver si encuentro lo que vos me estás pidiendo. No. Vamos a mirar otro archivo. Yo creo que había una. Acá está. Esta. Esta, por ejemplo. Acá estamos buscando, vamos a ver primero esta es la estructura isostática. Tenemos 1, 2, 3 chapas. Vemos que esta parte es la básica y todo esto es parásito. Fíjate que acá tenemos 3 vínculos a tierra, acá uno doble, acá uno simple, y todas estas dependen de esta primera para estar isostática. Esta es la básica. ¿Está? Entonces ahora lo que hacemos es, si quisiéramos hallar la línea de influencia de RA, lo que hacemos es quitar el vínculo doble, poner el vínculo simple que restrinja a HA y liberar la posibilidad de desplazamiento en la dirección de RA, que es la línea que nosotros queremos hallar.
Entonces nos queda la fuerza RA y el vínculo simple en la dirección horizontal. Y el resto nos queda igual. Entonces, ¿cómo hallamos los centros instantáneos acá? Acá vemos que no tenemos ninguna articulación a tierra. Entonces vamos a ver que de la chapa 1 conocemos la posibilidad de desplazamiento de este punto de la chapa 1. Este punto de la chapa 1, ¿cómo se puede mover? Por estar articulado a tierra, apoyado a tierra por medio de un patín, la posibilidad de movimiento es esta, es en horizontal. Quiere decir que en algún lugar de la normal a esa posibilidad de movimiento está su centro instantáneo de rotación. Y lo otro que conocemos es este punto. Este punto sabemos que se puede mover así, porque está vinculado a tierra por medio de un patín. Por lo tanto, si se puede mover así, su centro instantáneo de rotación estará en la normal a esa posibilidad de movimiento, es decir, en esta dirección. Donde se cortan esta y esta, ahí está el centro instantáneo C1. Es decir, cuando uno no conoce, no existe una articulación a tierra, hay que buscar cuáles son los puntos que están vinculados a tierra por medio de vínculos de primer grado. Y nosotros, conociendo el desplazamiento, la dirección del desplazamiento de dos puntos de una chapa, podemos conocer su centro instantáneo de rotación, que es lo que hicimos acá. Conocemos cómo se mueve este punto de la chapa 1, que se mueve así, y conocemos cómo se mueve este punto de la chapa 1, que se mueve así. Normal a esas dos direcciones de movimiento está el centro instantáneo de rotación, digamos, donde se cortan esas dos rectas, ahí está el centro instantáneo de rotación. Y una vez que conocemos un centro instantáneo, el resto es más fácil. Acá tenemos entonces el centro C1, acá tenemos la articulación intermedia entre las chapas 1 y 2, ahí tenemos entonces C1-2, acá tenemos C2-3, articulación intermedia entre estas dos, y acá tenemos la chapa 3, que la chapa 3 vemos que está vinculada a tierra por medio de dos vínculos de primer grado. ¿Qué significa esto? Que estas dos se pueden, digamos, en la normal a esta posibilidad de movimiento está su centro instantáneo de rotación. Y lo mismo pasa con esta. Es decir, donde se cortan estas dos, ahí va a estar C3, que es en el infinito. ¿Qué significa eso? Que la chapa 3 en realidad no gira, sino que se desplaza, y se desplaza en la dirección horizontal, porque su centro instantáneo de rotación está en el infinito, donde se cortan estas dos direcciones. Entonces, hasta ahí tenemos C3 y tenemos C1. Tenemos C1-2 y C2-3. Nos está faltando el centro instantáneo de rotación de la chapa 2. Y nosotros sabemos que C1, C1-2 y C2 tienen que estar alineados. Entonces trazamos una recta que una a C1 y C2. Y en esa recta tiene que estar C2. Y lo mismo pasa de este lado. Sabemos que C3, C2-3 y C2 tienen que estar alineados. Entonces pasamos por C2-3 una paralela a la dirección en la que está C3. C3 está en la dirección vertical, es decir, donde se cortan estas dos direcciones. Las dos direcciones son verticales. Entonces, en algún lugar de esa dirección está C3. Entonces, paso por acá una paralela a esa dirección. Entonces, donde se cortan esta y esta, ahí está C2. Por eso aparece acá C2. Entonces, ahí tenemos los centros instantáneos y relativos de rotación de esa cadena cinemática. Proyectamos y le damos un movimiento cualquiera a la chapa 1. Cualquier recta que pase por C1' es compatible con los vínculos. Entonces ahí tenemos este movimiento. Y los de la chapa 2 van a ser a consecuencia del movimiento de la primera. Es decir, acá está bajo lo mismo que la chapa 1 y acá tenemos C2, unimos directamente. ¿Y qué pasa con la chapa 3? La chapa 3 no tiene corrimientos verticales. Es decir, la recta que define los corrimientos verticales de la chapa 3 coincide con el eje. Y es lógico que sea así. Fíjense que acá tenemos dos patines que impiden el desplazamiento vertical de la chapa 3. Es decir, no puede tener desplazamientos verticales.
Entonces, este diagrama es compatible con los vínculos que tiene esta estructura, digamos, esta cadena cinemática de un grado de libertad. Y bueno, el resto es muy sencillo, ¿no? Esto, acá planteamos el principio de trabajos virtuales y obtenemos la escala en la que esto es la línea de influencia que buscábamos. ¿Está? Sí, profe. Profe, ¿habría Sí. algún caso, tipo una estructura que cueste ver si es isostático o no? Si es isostático, no. Sí, hay muchas. Lo que pasa es que en general está en las primeras unidades. A ver acá tenemos dos chapas, 2 por 3, 6 grados de libertad que tenemos que restringir. De manera externa tenemos 2 grados, 3 grados de libertad restringidos. Y de manera interna tenemos una articulación acá y un ojal. Este ojal permite el desplazamiento en horizontal, permite el giro, pero lo que no permite es el desplazamiento en vertical de una respecto de la otra. Entonces es un vínculo de primer grado. Entonces ahí estarían los 3 grados de libertad restringidos que estarían faltando. Esta estructura es isostática. Este es un vínculo que no se lo suele dar muy seguido, pero se los mostramos acá para que vean que no es siempre, digamos que hay veces que hay que estudiar el vínculo particular que se les da para ver cómo se mueve. Por ejemplo, a ver acá, este entramado, una de las cosas que por ahí se les pregunta es cuando ven entramados si logran su rigidez interna con los vínculos internos exclusivamente o no. Por ejemplo, en este caso, esta estructura, fíjense que tenemos una barra, 2 barras, 3 barras, 4 barras. Pero esta barra que está acá en realidad es una biela, entonces se lo puede considerar un vínculo externo. Entonces, estas 3 barras son las que constituyen la estructura. Las 3 barras están articuladas entre sí, entonces conforman entre las 3 un triángulo rígido e indeformable. Es decir, esta estructura logra la rigidez interna por medio de los vínculos internos exclusivamente. Los vínculos externos le otorgan la rigidez externa, es decir, la hacen isostática externamente, pero internamente logra la rigidez por medio de estas 3 articulaciones internas. Hay otras estructuras, como pueden ser los arcos de 3 articulaciones, que no logran la rigidez interna por medio de vínculos internos exclusivamente, sino que necesitan de los externos para ser isostáticas. Mira, esta es una de las estructuras que a mí me gusta, porque acá se ve eso de que les decía, el tema de las cargas que van de un lado y del otro. Fíjense que un arco de 3 articulaciones, no hay ninguna, digamos, tenemos dos chapas que están, que tienen 6 grados de libertad que restringir. La articulación interna restringe 2. Entonces, de manera externa, necesitamos imponer 4 condiciones de vínculo. Quiere decir que no se logra la rigidez interna con los vínculos internos exclusivamente. Necesitamos de los vínculos externos para que la estructura sea rígida. Entonces, ese es otro tipo de estructura. ¿Está? Hay entramados que logran su rigidez interna con vínculos internos exclusivamente y otros que no, que necesitan de los externos
para ser rígidos internamente, es decir, que no se mueva una chapa respecto de la otra. A eso nos referimos cuando hablamos de rigidez interna, que una chapa no se pueda mover respecto de la otra. Fíjense ustedes acá, si no tuviéramos estas articulaciones a tierra y fijáramos esta chapa, esta se puede girar alrededor de B. A diferencia de esta otra estructura que veíamos hoy, esta, si no están los vínculos externos, estas tres chapas no pueden moverse una respecto de la otra. Entonces logra la rigidez interna por medio de vínculos internos exclusivamente. En esta estructura, la gracia que tiene este ejercicio es reconocer dónde están las cargas distribuidas. Es decir, cuando ustedes hagan el diagrama de cuerpo libre de la estructura y pongan las reacciones de vínculo externo acá, y quieran hallar la sumatoria de momentos respecto de B de la chapa derecha, por ejemplo, de esta chapa gris, ¿quiénes van a intervenir? Va a intervenir este pedacito de carga distribuida que está actuando acá en esta porción de barra. Este pedazo no, porque está actuando en la gris más oscuro. Este pedacito sí, que está actuando acá abajo. Este pedazo de acá abajo, que está actuando sobre la gris clara. Este pedazo de acá arriba no, porque está actuando en la gris oscura. Es decir, esas son las porciones de carga. Ah, y este pedacito que está acá. Este pedacito que está acá está actuando acá en esta carga, en esta cara de esta porción de barra. Entonces, ese cuidado tienen que tener cuando tienen cargas distribuidas, de ver bien en qué sector de la estructura está actuando. Y esa es la única dificultad que tiene este ejercicio. Acá también, ¿ven? Esto es un arco de 3 articulaciones. Acá hay una articulación, a ver, acá está la articulación ficticia, acá arriba. Tenemos una biela y un apoyo simple, articulación a tierra ficticia acá. Otra articulación a tierra. Esto es un arco de 3 articulaciones con una parte parásita. Esto es como si fuera una viga simplemente apoyada, que está apoyada acá, que en esta parte es isostática, y acá está a tierra. Entonces esta es la parásita, se empieza el análisis siempre por la parásita y después se viene por la básica. Y acá es similar, nada más que, bueno, no, acá tenemos, esta parte es la básica porque tenemos un empotramiento y todo esto es parásito. Acá yo lo que haría sería arrancar por acá, hago sumatoria de momentos respecto de D a la derecha y obtengo la reacción en E. Conociendo la reacción en E, hago sumatoria de momentos en B a la derecha y obtengo la reacción en C. Es decir, si hago sumatoria de momentos en B a la derecha, sería de todas las fuerzas que están actuando en las chapas a la derecha de esta articulación. Entonces ahí obtengo C en función de esta. Y después sí hago, conociendo esta y conociendo esta, una sumatoria de fuerzas horizontales y obtengo HA, una sumatoria de fuerzas verticales, obtengo B sub A, y una sumatoria de momentos y obtengo MA. Y verifico todo el conjunto con una sumatoria de momentos en algún lado, en cualquier lado. Esa sería la forma rápida de hacerlo sin hacer despiece. Que lo puedo hacer, no hay ningún problema. Pero entonces ahí voy a tener que hallar las reacciones en los vínculos internos y pierdo más tiempo, digamos. Acá, ¿qué hay de interesante? Esto creo que los tengo resueltos yo. Acá lo único que tiene de interesante es, bueno, hacer el diagrama de cuerpo libre de cada parte y ver las fuerzas que están actuando. Esto es una biela, estas son articulaciones, o sea, son, por más que uno las ve en un mecanismo, pero actúan igual que en las estructuras que conocemos. Y esto es el perno donde se está ejerciendo presión para cortar. Estos son mecanismos que tienen grados de libertad, que están en equilibrio, pero tienen grados de libertad, justamente, porque son mecanismos.
Acá, por ejemplo, acá una cosa que pueden ver es lo siguiente. Fíjense que tenemos esta barra, que es una L, y que está articulada acá y no tiene ninguna carga en su tramo. Esto, a los efectos del cálculo de reacciones, actúa como si fuera una biela que va a tener la reacción en esta biela, va a tener la dirección que une las articulaciones, es decir, va a reaccionar en esta dirección. Si después nosotros quisiéramos hallar las solicitaciones, esto no se comporta como una biela porque tendría que tener el eje de material de esa chapa, tendría que coincidir con esa dirección. Si nosotros si hiciéramos el diagrama de cuerpo libre de esta barrita, ponemos las fuerzas que están actuando, que sería una de compresión o de tracción, eso veremos de acuerdo al resultado que nos da el cálculo, vamos a tener que acá y acá vamos a tener en estas secciones, vamos a tener esfuerzos de momento, corte y normal. Es decir, no es una biela propiamente dicha por la geometría que tiene la pieza, pero a los efectos del cálculo de reacciones se comporta como una biela de dirección CE. Entonces, para el cálculo de reacciones, nosotros acá ponemos la fuerza en la dirección CE, es decir, una única fuerza en la dirección CE. No decimos que esto es una articulación, sino que directamente la tomamos como una biela de dirección CE. Porque entonces, digamos, reducimos la cantidad de incógnitas que tenemos. Por eso es que es importante reconocer que esto funciona como una biela. Esta, sin embargo, la BD no es biela, porque fíjense que acá tenemos esta cuerda que está amarrada en este punto. Entonces tenemos una fuerza aplicada acá. Entonces esto deja digamos, no es el mismo caso que este. Tenemos una carga puntual aplicada en el tramo. Entonces tenemos una chapa, dos chapas que tienen que tener 6 grados de libertad restringidos. La polea en general no se la cuenta. No se la cuenta porque en realidad sí es una chapa que tiene un grado de libertad, que es la posibilidad de giro. Esa posibilidad de giro está, digamos, sabemos que no gira porque nosotros estamos hablando de estática. ¿Por qué? Porque esta rama del cable tiene una tensión de 150 kilos y esta rama del cable también tiene una tensión de 150 kilos. Entonces, al las dos ramas tener la misma tensión, esta polea no gira, a pesar de tener ese grado de libertad no restricto, no está restringido eso. Entonces, ya sabemos que es una chapa que tiene esa posibilidad de giro y no se la analiza en el conteo, digamos, de chapas de chapas y grados de libertad. Entonces, directamente cuando tenemos una polea, la dejamos aparte y vemos cuáles son las chapas que están involucradas en la estructura. En este caso serían 1, 2. ¿Y cuáles son los vínculos? Tenemos vínculo a tierra doble, ahí tenemos 2 grados de libertad restringidos, vínculo a tierra simple, esto es un patín, 3 grados de libertad restringidos por vínculos externos. Y nos está faltando esto que sería la biela, 4 grados de libertad externos restringidos. Y el vínculo interno es una articulación que restringe los otros 2 grados de libertad que nos estaban faltando. Vemos entonces que en esta estructura no tenemos la rigidez interna lograda por medio de vínculos internos exclusivamente, sino que necesitamos de los vínculos externos para que no se muevan una chapa respecto de la otra. ¿Quedó claro todo esto? Sí, profe. Sí, profe. Por ahí, párenme si yo por ahí me copo mucho y sigo, porque en una de esas les interesa ver otra cosa. Y de acá no sé qué más. Porque quería ver si teníamos... A ver, para que mire. Yo le había pedido a la profe
ejercicios así bien complicados que te rompan la cabeza para prepararme bien para el final. Y me dejó plantada. A ver, vamos a ver algunos viejitos, que no te puedo mostrar los de ahora porque si no estaríamos complicados. A ver, operatorio, tercer parcial, no, de finales, vamos a mirar. Cosa de por lo menos saber cómo encarar, no que me agarre algo raro. Mira, este era uno. A ver. Pero este es fácil, ¿eh? Fíjate vos, mira, la única cosa rara que tenés acá, estas, fíjate que son 3 chapas que están articuladas entre sí. Es como si fuera una única chapa, porque entre las 3 chapas articuladas entre sí son rígidas e indeformables. Entonces, están vinculadas a tierra como si fuera una única chapa, apoyo doble acá, apoyo simple acá y listo. El único inconveniente que tiene es que una vez que hallás las reacciones de vínculo externo, sí tenés que hallar el tensor, porque cuando quieras hallar las solicitaciones en las secciones características de este lado, es decir, acá en el nudo, acá o acá, vas a necesitar cortar la estructura en dos y si no tenés las fuerzas del tensor, no podés cortar. Porque ponele que quieras calcular acá. Si cortás acá y no tenés la fuerza del tensor, ¿de dónde venís? ¿Cuál es digamos, es continuo, esto es un marco? No podés cortar la estructura en dos. Esa es la única dificultad que tiene este ejercicio, por ejemplo. Entonces, ¿eso es un tensor? Este que está acá abajo es un tensor. Fíjate, ¿por qué digo yo que es un tensor? Es una es una chapa que está articulada en sus extremos y no hay ninguna otra carga en su tramo. Este es un tensor. Este no, porque este tiene articulación acá, articulación acá, articulación acá. Este no es tensor. Por más, digamos, la forma que tiene puede ser recta, una viga de eje recto o puede ser una S, no hay problema. A los efectos de el cálculo de reacciones. Por eso habíamos visto el caso anterior, ese en el que la biela, digamos, se comportaba como biela a los efectos del cálculo de reacciones, pero a la hora de calcular las solicitaciones, ahí sí ibas a tener solicitación. No sé si eso quedó claro. Sí, profe. ¿Sí? Bueno. O sea, acá este es un tensor, entonces hay que calcularlo, tenés que hallar sumatoria de momentos a izquierda y a derecha de esta articulación, entonces obtenés el valor del tensor. ¿Entendés? Primero calculás las reacciones de vínculo externo, haces sumatoria de momentos acá, obtenés la reacción en A. Haces sumatoria de momentos en acá, en este punto donde está la flechita, y obtenés la reacción en B. Y horizontales, y obtenés la reacción horizontal en B. Una vez que tenés las reacciones de vínculo externo, ahí cortás el tensor y haces sumatoria de momentos a izquierda y a derecha de la articulación intermedia. Si haces sumatoria de momentos a la derecha, es decir, de este lado, ahí te van a intervenir las dos reacciones en B y el tensor este, y chau. Entonces ahí directamente hallás el tensor. Y verificás. Siempre acuérdense de verificar porque si están mal las reacciones, cuando hacen el práctico, se les pide que a la hora de comenzar el examen práctico, manden las reacciones, manden el cálculo de reacciones. Si el cálculo de reacciones está mal, chau, ahí terminó el examen, ahí desaprobaron, porque es fundamental que tengan bien las reacciones para poder seguir, si no todo el trabajo posterior está mal, y de nada vale que estén hasta las 10 de la noche si ya hicieron mal las reacciones. Por eso es que se les pide que manden las reacciones en esa instancia. Y este otro que tiene de distinto, no, nada. No, es el mismo ejercicio. A ver qué otro examen final práctico de febrero. Ah,
Mira, en este ejercicio, por ejemplo, es similar. Fíjate que acá tenés una parte que es reticulada, una parte que es viga de alma llena, pero están vinculadas de tal manera de que esto que está acá, esta es una chapa, la otra chapa es la viga de alma llena y la tercera chapa es esta biela que está acá. Entonces, entre esta y esta, forman entre las tres el rígido indeformable, porque están articuladas entre sí, entonces entre las tres forman un rígido indeformable que se vincula a tierra por medio de un vínculo doble acá y un vínculo simple acá. Entonces directamente hallás primero las reacciones de vínculo externo y después sí van a tener que hacer el despiece. Acá sí, a ver, no, pueden hacerlo también, pueden hallar las tensiones acá, pero acá como van a necesitar las reacciones en estas dos barras para plantear para cortar acá y para cortar acá, no, también podrían hacerlo así. Bueno, hay infinitas formas de resolverlo. Una manera es cortar acá, hacer Ritter, es decir, cortan acá estas tres barras y hallan las tensiones en estas tres barras, y después las usan cuando necesiten plantear el cálculo de las solicitaciones en la viga de alma llena, porque van a tener que cortar acá, en esta sección inmediatamente después de la articulación, porque tienen esta carga puntual, entonces van a tener un esfuerzo de corte ahí. El momento flector va a ser nulo, porque estas cargas no tienen brazo de palanca, pero sí van a tener esfuerzo de corte. Y después van a tener que cortar un infinitésimo antes de la inserción de esta articulación, porque donde hay una articulación tienen cargas puntuales aplicadas. Entonces, esto es una sección característica y van a tener que cortar antes y después, porque al haber cargas puntuales aplicadas, el esfuerzo de corte va a ser distinto en las dos caras. Entonces, si cortan acá y vienen de este lado, van a tener esta carga y van a tener esta carga de este lado. Y si vienen de este lado, van a tener todas estas cargas más estas dos. Entonces necesitan las tensiones de estas dos bielas. Ahora, está la posibilidad de no calcular estas dos bielas. También pueden hacerlo de esa manera, es decir, ¿cómo sería en ese caso? En ese caso yo planteo las reacciones de vínculo externo y cuando quiero ver qué pasa en estos vínculos internos, planteo esta articulación intermedia y digo sumatoria de momentos de la chapa de abajo respecto de esta articulación intermedia y obtengo la tensión en esta biela. ¿Quiénes me van a intervenir en esa ecuación? Las reacciones de vínculo externo acá, que es la reacción vertical, esta carguita puntual y la tensión en esta biela. Y nadie más, porque esta carga distribuida está actuando en la chapa de arriba. Entonces, si planteo sumatoria de momentos respecto de esta articulación intermedia, es decir, estoy planteando la sumatoria, estoy planteando el equilibrio relativo de estas dos. Estoy haciendo como si fuera, estoy planteando las propiedades de las articulaciones intermedias, igual que en un arco de tres articulaciones. Entonces ahí yo hallo la tensión en esta biela. Si yo tengo esta tensión y no tengo la tensión en estas dos bielas, igual puedo resolver las solicitaciones de esta viga de alma llena. Porque si corto acá un infinitésimo antes, vengo de este lado. Y si corto acá de este lado, vengo de este otro lado. Y después yo verifico si los dos lados me dan el equilibrio, sin necesidad de tener las tensiones en estas dos. Pero sí tengo que tener en cuenta que si quiero hacer el equilibrio de este nudo, ahí sí voy a necesitar las tensiones. Puedo verificarlo de otra manera, corto acá y digo el equilibrio de toda esta chapa. Entonces tendría que poner las solicitaciones de este lado, las solicitaciones de este lado, toda la estructura con esta carga, con la reacción de vínculo externo, y todo eso tiene que estar en equilibrio. Es decir, toda esa chapa me tiene que satisfacer las ecuaciones de equilibrio.
Es decir, ahí no verifico con una ecuación de nudo, sino que verifico con una ecuación, digamos, con el equilibrio de toda la chapa. Por eso, son distintas formas de resolver el mismo ejercicio, no hay una única. Profe, en este caso Sí. no puede considerarse como una sola chapa entonces. Por la ¿Qué cosa? Esta irregular. es una chapa, esta es otra chapa. Esto es una viga reticulada y esta es una viga de Almayena. En realidad, a los efectos del cálculo de las reacciones de vínculo externo, sí se comportan como una única chapa. Esta es una chapa, esta es otra y esta es otra, articuladas entre sí, acá, acá, acá y acá, de manera tal de que entre las tres forman un rígido indeformable. Por eso vos acá tenés un apoyo doble y acá un apoyo simple. Es como si todo esto fuera una única chapa. Pero después, cuando necesitas hallar las solicitaciones, ahí sí no tenés otra que hallar por lo menos la tensión en esta biela. Por lo menos. Esto sería como un marco, es lo mismo que el caso anterior, marco cerrado o cadena cinemática cerrada. Hasta acá vos podés plantear perfectamente las solicitaciones, hasta acá, porque venís de este lado o venís de este otro y podés cortar la estructura en dos y conocés todas las cargas. Pero cuando empezás a cortar acá, ahí se armó, porque es una cadena cinemática cerrada. Siempre que tengas cadena cinemática cerrada, tenés que por lo menos poder cortar de un lado, es decir, necesitas conocer las tensiones en esta barra, por ejemplo. Porque cortás acá y venís de este lado o venís de todo este otro lado. Y en el primero que mostró que solamente estaba en un punto conectada con la otra chapa, no sé si ubica. A ver, vamos a mirar. Este, No, en el primero que mostró, primero, a ver dónde estará. cuando empezó la clase. Acá era. En ese. En este, Ajá. en este pasa lo mismo. Esto es una cadena cinemática cerrada, ¿ves? Cuando O vos sea, empezás a cortar acá, 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 sí o sí tenés que sacar por lo menos la de este tensor. No se te pide que, ¿cómo? Sí, sí, te escucho. el reticulado puede considerarse como una chapa ahí, o también hay que ¿Sí? calcular. No. Mira, todo depende de lo que te pidan. Si te piden las tensiones en la barra, sí tendrás que calcularlas, pero si no te piden, no. Si te piden calcular las solicitaciones en la viga de alma llena, lo único que tenés necesidad de conocer es las tensiones en el tensor, que son necesarias para poder cortar y calcular las solicitaciones en estas secciones intermedias de esta cadena cinemática cerrada. Siempre que tengas cadena cinemática cerrada y necesites calcular las solicitaciones en una de las partes, vas a tener que cortar el tensor. Sea este caso o sean los otros casos esos que vimos hoy. Este, por ejemplo, es lo mismo, cadena cinemática cerrada. Cuando querés saber las solicitaciones acá, acá, acá o acá, y necesitas el tensor para poder venir de un lado o del otro. Claro. Entonces, en el caso que estábamos viendo, como mínimo, sí, dijo, tenemos que saber tenemos que conocer el tensor. Claro, acá, este, por ejemplo. Mínimo conocer el tensor. O sea Porque que sí. si vos conocés el tensor y cortás acá, por ejemplo, acá, podés venir de este lado. Y de este lado, ¿quiénes van a intervenir? El tensor y la carguita distribuida. Si venís del otro lado, si quisieras venir del otro lado, ¿quiénes van a intervenir? Y todas las otras. Si conocés las dos tensiones estas que están acá abajo, van a ser estas dos más todo esto que está acá. Si no las conocés, si no las hallaste, y va a ser toda la chapa esta, con esta carga y todas las que vengan de este lado. Es decir, vos cortás la estructura en dos ahí y reducís o este sistema, todo este, o este chiquitito que está acá.
Usted dice que sería más rápido hallar por Ritter nomás las tensiones. No, yo no digo que sea más rápido. Son distintas formas de hacerlo. Para mí lo más rápido es hacer como les dije, es decir, esto es articulación intermedia, hallo a izquierda y a derecha y chau. Porque para hallar estas dos vas a tener que hallar este ángulo, es un lío. Y si yo corto acá y vengo de este lado, ¿quiénes me van a intervenir? Y esta carga, eso es lo único que y la carga, y T, que es el tensor que me está faltando acá, ¿no? O sea, es más corto no hacer Ritter ahí. Pero depende de qué es lo que te pidan, porque a lo mejor te piden, calcule Ritter y haga, depende de lo que pidan. De acá abajo. Profe, entonces Sí. si usted hace por el método más corto, sí o sí necesita una tensión. El tema es que siempre que tengas cadena cinemática cerrada, necesitas conocer, necesitas poder cortar. Y al necesitar cortar, vas a necesitar el esfuerzo del tensor. Acá vas a necesitar por lo menos la tensión acá. Sí, sí, justo eso. Y la reacción externa en el patín. Siempre, eso, digamos, de entrada vos haces el cálculo de reacciones externas. De eso no te salvás. Y después lo que sigue es poder cortar la estructura en dos y venir de izquierda o derecha, es decir, conocer todas las fuerzas a izquierda o a derecha. En este tramo, desde acá hasta para este lado, no hay problema, con conocer las externas ya es suficiente. Pero en este pedacito, ahí no te salvás de necesitar el esfuerzo en el tensor. Porque si cortás acá y venís de este lado, necesitas el tensor y esta carita distribuida. Y si venís de este otro, necesitas el tensor que está acá abajo y todas las otras cargas, digamos. Bueno, mirar si tengo algún otro interesante por acá. Ah, este ya lo vi. Acá, a ver qué tiene de interesante esto. Bueno, acá cuando tienen viga de eje curvo es el tema de hallar las ecuaciones genéricas, no se les va a pedir que grafiquen, pero sí que hagan la ecuación genérica si es el caso, digamos. Acá, por ejemplo, una de las cosas que eh, siempre uno tiene que mirar así de entrada es qué pasa en la articulación, en el diagrama de momentos de la articulación. Mirando nomás, yo ya sé que de este lado, en la sección D que mira a, en la articulación el momento va a ser 0. Pero en la sección D que mira a E, en la sección DE, acá un infinitésimo después, va a valer 2 tonelámetros. No hay otra posibilidad. Entonces, cuando ustedes hacen el diagrama, eso, por ejemplo, el que no vean eso es un error grave de concepto, porque es obvio que va a ser así. Después el resto vemos dónde es la tracción, dónde es la compresión. O, por ejemplo, otra cosa, acá tenemos este voladizo. Mirando nomás así, yo ya sé que la tracción está arriba y que siempre que tenga carga distribuida voy a tener una variación parabólica. Esas cosas son básicas que son errores que no se perdonan. Cuando te acordás que vos me preguntaste qué cosas no se perdonaban y qué cosas sí, bueno, esas cosas no se perdonan porque son muy sencillas de ver y son muy básicas. Profe, si uno Sí, quiere con la ecuación genérica del tramo AD curvo, sí, quiere graficar, va a ser una gráfica muy inexacta, porque, exacto. Va porque a no ser. puede poner ángulo, digamos. Claro, lo que pasa es que vos ahora con las planillas de cálculo ni hace, digamos, vos lo haces ángulo a ángulo y obtenés todos los valores, entonces no tiene mucho sentido. Nosotros a lo sumo, cuando les pedimos, les decimos, calculen para alfa igual a 30 e igual a 60. Eh,
nosotros les ponemos qué secciones son las que queremos que calculen. Y si no, directamente se deja la ecuación y nada más. Pues con una planilla calculás lo que te interesa. No, acá no hay más. No, este era otro. Me acuerdo que... Ah, pero este me parece que no lo terminé. Sí, no, esta era una propuesta. Bueno, esta es una... por ejemplo, si ustedes quieren, si a ustedes se les diera se les puede dar un sector de estructura con los valores de solicitaciones de un lado y se les pide que calculen las solicitaciones del otro. ¿Qué sería eso? Serían un cálculo de reacciones, nada más, porque las solicitaciones que están de este lado se las puede asumir como si fuera un empotramiento. Entonces, si ustedes tuvieran acá un empotramiento, la reacción vertical va a ser el esfuerzo de corte, la reacción horizontal, el esfuerzo normal, y el momento de empotramiento sería el momento flector. Lo mismo de este lado. En este lado, bueno, no va a ser, digamos, la reacción vertical, no sería, digamos, este sería el esfuerzo de corte, o digamos, la reacción en la dirección del esfuerzo de corte, la reacción en la dirección de la normal y la cupla de empotramiento. Que son distintas formas de ver lo mismo, no tiene mucha ciencia. Lo que sí es una cuestión conceptual, es el saber que las solicitaciones, el cálculo de las solicitaciones es igual que el cálculo de las reacciones, porque lo que estamos haciendo es aplicar las ecuaciones fundamentales de la estática, y estamos suponiendo una sección empotrada en la inmediata siguiente, que es lo que ocurre en una estructura. En una estructura, en una chapa, cada sección está empotrada en la siguiente. ¿Por qué? Justamente porque una sección no le permite a la inmediata posterior desplazarse en vertical ni en horizontal, ni girar. O sea, es eso nomás. Este ejercicio no tenía más dificultad que eso. Es conceptual, digamos, esa era la gracia del ejercicio. Ah, pero este no tiene dibujito. Bueno. No, y eso es todo lo que tengo en esta máquina, chicos, como para mostrarles interesante. Sí, ¿Puedo plantear el ejercicio anterior a ver si me sale y después mostrarle? sí. ¿Cuál es el anterior? A ver, para que... El, Ah, el del reticulado. el de las solicitaciones que nos daban. Dale. ¿Este querés plantear? No, el que ¿Cuál? ya nos daban las solicitaciones. Ah, el de... Claro, pero ese vos sabés que no está resuelto ese. Decís vos. Sí. Me voy a fijar si no tengo en algún lado ese resuelto y te lo paso. Porque acá, inclusive, fíjate que no tiene valores. Y de un lado te tienen que dar, porque vos la cantidad de incógnitas siguen siendo 3. No podés plantear más incógnitas que 3, porque son las incógnitas isostáticas, digamos. Y acá tenés más incógnitas. Se ve que no lo terminé de plantear. Te lo voy a buscar y se los voy a pasar en todo caso. Ese estaba en proceso entonces. Sí, estaba en proceso, exactamente. Yo ya me estaba por mandar y me iba a encontrar. Me iba a llegar a... No, se te iba a complicar un poco porque no iba a tener para calcular tanta incógnita. ¿Sabes qué? Mándenme un mensajito por el Messenger para que yo los tenga en el Messenger identificados a ustedes y les paso este ejercicio o uno similar, el que digamos terminé resolviendo, que sé que lo tengo, pero no lo tengo digitalizado, les mandaría una fotito. Bueno. Bueno, chicos, si no tienen algún ejercicio que quieran ver o... No, profesor, no tengo más dudas.
Bien, súper. ¿Y vos, Daniela? Yo siento que sí debería tener, pero no se me está yendo la cabeza. Hable ahora o calle para siempre. Profe, creo que en la primera unidad había algo como eh, justo donde estaba buscando mi apunte, pero no encuentro, no sé dónde lo puse. Pero decía algo como algo de estática era. Hipótesis simplificativas, no, creo que era regla de la estática, o no sé, algo así donde está el paralelogramo y todas esas cosas, no sé si ubica. Sí, la regla del paralelogramo. Bueno, todo eso se pregunta, principios de la estática, que eso es leer la teoría. ¿Qué son los invariantes? ¿Cuáles son los casos de reducción que se pueden presentar? ¿Qué es el invariante escalar? ¿Cuál es el invariante vectorial? ¿Qué es el eje central? ¿Qué es el conjunto torsor? ¿Qué pasa cuando se componen una cupla y una fuerza que están en un mismo plano? ¿O qué pasa cuando se componen una fuerza y una cupla que están en planos perpendiculares? Todas esas son preguntas de examen. Eso tienen que leer de la teoría. De la primera parte, eso es fundamental. Pero no me acuerdo, a ver, se pregunta también papus, baricentros, qué es centro de fuerzas paralelas, eh, ¿qué más? Yo sí escuché que el profe le preguntó qué se acordaba del primer teorema de Pappus. Yo estaba como, Sí, porque yo me acordaba que era, sí, es una curva que gira alrededor de un eje sin cortarlo, y ahí se genera sí, un área, una superficie, una sí, superficie. Y sí, con eso ya, pero y no, la- no, no, pero eso no es lo que estás buscando. Justamente es la distancia recorrida por el baricentro, es igual al arco que describe, es distinta, digamos, no es solo eso. claro. Tienes que acordarte del enunciado, que es la longitud del arco que describe, es igual a la distancia que recorre el baricentro de la curva que genera la superficie. Y la aplicación de ese teorema es el que da la ubicación de distintos, de baricentros de distintas figuras, sobre todo del círculo. Entonces se busca determinar la distancia del baricentro al eje. No, fíjate bien cuál es el enunciado del teorema. Fíjate, léelo bien en la teoría. Claro, No. nosotros del enunciado despejamos ese, ¿cómo se llama? Ese baricentro. Pero Claro. lo que queremos obtener es el área, ¿cierto, profe? ¿O no? En realidad no es que, vamos a mirarlo bien. Para que, ¿dónde está eso? A ver si lo tengo acá. Aguantame un toquecito.
Acá está. El área de la superficie engendrada por la rotación de cualquier curva plana alrededor de un eje que no la corta en su plano es igual al producto de la longitud del área, perdón, pero de la longitud de la curva por la distancia que recorre su baricentro. Eso es lo que dice el teorema de Pappus. Entonces, si uno aplica ese teorema a una circunferencia, es decir, tenés una semicircunferencia que gira alrededor del eje X, genera un casquete esférico. Entonces, la superficie de esa superficie engendrada es igual a a pi r 2pi, que es lo que está acá abajo. Dice, es igual al producto de la longitud del arco, que sería una semicircunferencia, pi por diámetro sobre 2, por la distancia que recorre su baricentro, que sería el arco que describe al estar girando. Bueno, de igualar esos dos términos, aparece esto que está acá abajo, que es que la distancia del baricentro de una semicircunferencia es igual a 2r sobre pi. Esto, digamos, ustedes tienen que sacar, es decir, igualar el área de la superficie engendrada por la rotación, que sería el casquete esférico. Eso va a ser igual a la longitud de la semicircunferencia por el arco que describe el baricentro. De igualar eso, se obtiene esto que está acá abajo. Y de la misma manera se procede con el segundo teorema, que ya habla de un volumen. En este caso es una superficie, que es un semicírculo, que gira alrededor del eje X. Al girar esa superficie genera una esfera. Entonces, dice que el volumen engendrado por un área rotando alrededor de un eje que no la corta en su plano es igual al producto del área, que en este caso va a ser un semicírculo, por la distancia que recorre su baricentro. La distancia que recorre su baricentro es el arco que describe el punto C cuando gira alrededor del eje X. Entonces, se hace esa igualdad y se despeja esta distancia I sub C, que lo que entonces ahí uno obtiene es la ubicación del baricentro del semicírculo. Y en este caso, con el primer teorema de Pappus, lo que se obtiene es la ubicación del baricentro en una semicircunferencia. Lo que tendrían que mirar, si quieren, es ver, digamos, la superficie del semicírculo, la superficie de la esfera, perdón, el volumen de la esfera, la superficie que engendra cuando rota la circunferencia, que sería la del casquete esférico, e igualar. Y de esa manera se obtienen estas dos expresiones, que son las que usamos nosotros, digamos. De acá también lo que se pide es, bueno, también inercia, cuáles son inercia axial, inercia centrífuga, bueno, estos centros de fuerzas paralelas. Este es un apunte viejo, ahora hay un apunte que está más completo, que tiene más de inercia, tiene creo que ejes principales de inercia también. Este está incompleto. ¿Alguna otra duda?
Profe, el video nos va a pasar por, por el Messenger. Ahora cuando ¿Cómo? usted dijo El otro ejercicio, sí. Sí, yo les paso por Messenger. y ahí también nos pasaría el link del video. Ah, de este video, Mm. cierto, y cómo lo subo. Sí, sí, supongo que sí. Porque lo tengo que subir al canal y de ahí entonces les paso el link. Eso vamos a hacer. Ahí está. Gracias, profe. Última consulta, profe, y ya me retiro. Sí, decime, Si decime. todo le sale bien a un alumno, entra a las 3 y sale a las 9, ¿cierto? O 8:30. Sí, sí. Con suerte y viento a favor, sí. No sé cuántos son los inscriptos, ese es el tema. Bueno, profe, gracias por la clase. No, por favor, Hasta luego. nos vemos el miércoles. Profe, ¿van a hacer otra clase de consulta antes del Sí, parcial? esta en realidad era del parcial, Claro, y de rojo. no era del final, pero no hay problema. Sí, sí, no vinieron los otros, así que no hay problema. De una. Yo vine porque me dijo la profe que me iba a pasar Perfecto. el sitio y nunca apareció la profe. ¿Sabés cuál es el tema? Ella seguramente pensó en que ella va a estar presente en la clase de consulta para el final, que es el lunes. Esta, ya te digo, esta era para el parcial. Probablemente ella habrá pensado que era para el lunes que se iban a encontrar con vos. Es que yo no sabía de esta clase de consulta, me dijo que venga el miércoles a las 6:30. Ah, mira. Bueno, Integral de no sé, se habrá olvidado. ¿Cómo que sí? Y nada, pero igual, de paso, me saqué otras dudas. Está bien, está bien. Y Muy bueno, bien. bueno, gracias, profe. No, de nada. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere, o el lunes en la clase de consulta del examen. Sí, por favor. Chao, profe. Chao, hasta luego.